Con 3 minutos, una tarde fría en el estado de San Luis Potosí, en las 3 regiones. Ahora sí que esta masa de aire polar ártico sí bajó mucho el termómetro, mi jefe. Sí, sin duda alguna. Aunque hoy está un poco más agradable, todavía se siente fresquito. Sí, todavía no te dan ganas ni de entregarte a los brazos del dios Baco. Nada de eso. Entonces, muy bien. Gracias a la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí en el 90.1 en Trión, de la familia Global Media, allá en San Luis Potosí Capital, Soledad de Graciano Sánchez, Mezquitic de Carmona, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa Juárez, Villa de Reyes, en fin, toda la gran zona centro de San Luis Potosí, en la zona media, en el 97.3 en Media Luna FM, Río Verde, Ciudad Fernández, hasta Conca Querétaro nos escuchan. Saludos a la gente de Conca Querétaro, Arroyo Seco Querétaro, gracias. En la Huasteca Potosina, en el 103.7 en Estéreo Bit, aquí en gran parte. Y saludos a Tlanchinol Hidalgo, que siempre nos reclaman que por qué no les mandamos saludos. Pues desde el norte de Hidalgo hasta todo San Luis Potosí, prácticamente, ya próximamente en Matehuala, ya para qué. Así que ahí vamos a estar, así que no nos olviden mucho. Pepe, ¿qué tenemos de la música? Aquí estamos escuchando a Manic Street Preachers. Esto se llama People Ruin Paintings, pues recordando a esas jovencitas que arruinaron las pinturas, ¿no? Milenarias. La gente arruina las pinturas, dice. ¿Qué datos tenés? A través de esta canción, bueno, reflexionamos sobre cómo las personas con sus prejuicios y sus egoísmos pueden destruir el valor y la belleza de las cosas, incluidas el arte. Bueno, ahí está el dato de la señora Zucay Barrios. Y bueno, amigos del auditorio, el tema de la corrupción, este flagelo social que pues nos ocupa en los principales rankings del mundo, pues ha sido algo que pues gobierno tras gobierno se promete que se va a acabar con ella, y pues la última calificación pues nos coloca, bajamos 24 lugares, y creo que para hablar del tema le agradezco mucho a Ricardo Alvarado Andalón, investigador de México Unido contra la Corrupción y la Impunidad, que nos haya tomado la llamada. Mi querido Ricardo, te saludo desde San Luis Potosí, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Buenas tardes. A ver, mi querido Ricardo, ¿cómo está la corrupción en México? ¿Seguimos sufriendo este flagelo? ¿Es el alimento para los discursos populistas? ¿Se promete acabar cada 6 años y la corrupción aumenta? Lo vimos y va aumentando conforme pasan los días, mi querido Ricardo. Sí, y además, a ver, creo que la parte importante es decir que es difícil medir cuánta corrupción hay, porque, o sea, primero los indicadores nos dicen que hay muchísima, pero lo cierto es que es una cosa como difícil de medir con mucha precisión. Lo que tenemos son estos mecanismos indirectos, como las encuestas, ¿no? Lo que salió recientemente es un estudio que hace Transparencia Internacional en todos los países, bueno, 180 países del mundo, para evaluar cómo se percibe la corrupción. Y justo es esto, una percepción, porque medir la corrupción real es un poco complicado. Y en ese índice, el índice de percepción de corrupción, lo que salió es que México tiene 26 puntos de 100 posibles. Es la peor calificación que ha tenido México desde que se mide así, que es desde 2012, con la nueva metodología de Transparencia Internacional, y tiene la posición 140 de los 180 países que evalúa. México tiene una posición similar a países como Camerún, Irak, Nigeria o Uganda, y está más o menos en el mismo nivel que Guatemala. Solo hay 6 países, aún adentro de América Latina, que tienen una mejor posición que México, una peor calificación que México. Y eso, o sea, lo cierto es que este indicador lo que nos dice es, hay una percepción generalizada de dos cosas. Uno, de que la corrupción está mal, es un problema preocupante en nuestro país, y que es muy probable que la gente percibe que la corrupción va a ser mayor en los próximos 12 meses, en el próximo año. ¿Zucay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, investigador. ¿Qué tan grave es esta percepción de la corrupción dentro del país, considerando que el 83% de los mexicanos la consideran un problema muy frecuente? Justo, lo que tenemos es esta medición que tiene el INEGI. Entonces, para aventar dos datos. Hay justo esta medición del INEGI, que es una encuesta que hace cada 2 años, nos permite
saber dos cosas importantes sobre la corrupción. Uno es la percepción de la población y otro es las personas que fueron víctimas de la corrupción, es decir, que tuvieron que pagar un soborno para recibir un servicio público. Eso no es toda la corrupción que hay, no es la corrupción de las carreteras y los hospitales y los Duartes del mundo, sino la corrupción que viven las personas, los ciudadanos, en su día a día en convivencia con el gobierno, en la ventanilla, con los policías de tránsito, en los hospitales, en las escuelas. A nivel nacional, eso, algo así como 4 de cada 5 personas, el 78.7% de las personas, consideran que los actos de corrupción son o muy frecuentes o frecuentes. En San Luis Potosí ese porcentaje es un poquito más alto, es de 83.1%, de personas que consideran que la corrupción es muy frecuente. Y luego tenemos la otra medición, que es el de porcentaje de personas que fueron víctimas de un acto de corrupción. A nivel nacional es más o menos del 16%, 15.6% de las personas que hicieron un trámite el año en el que se levantó la encuesta, que es 2023 me parece. 16% de esas personas tuvieron que pagar una mordida. Y en San Luis Potosí ese dato es de 14%, que está un poquito por debajo del promedio nacional. Ahora, insisto en decir que esto solo es el contacto directo. Eso no involucra, por ejemplo, los datos que sacó ayer la Auditoría Superior de la Federación para detectar los montos de recursos que no encontraron, que son, en la mayoría de los casos, acabarán convirtiéndose en actos de desvío de recursos, como en Segalmex, en turismo, los problemas que tienen las grandes obras de infraestructura del sexenio pasado, de montos que no han podido explicar a dónde fueron a dar. Eso es como lo que catalogamos como la gran corrupción, que no afecta directamente a alguien, pero que se traducen en un gobierno con menos dinero para poder ofrecer servicios públicos a las personas. En el caso de San Luis Potosí, Ricardo, ¿esto cómo afecta pues la percepción del Estado al exterior para la llegada de capitales? Creo que hay dos implicaciones. O sea, por un lado, esto afecta a la gente en el sentido de dos vías. Por un lado, hay servicios en los que es más caro tener acceso, servicios públicos a los que tenemos derecho como ciudadanos. El hecho de que uno tenga que pagar una mordida para obtener ciertos servicios públicos genera condiciones de desigualdad. Es decir, las personas que tienen más dinero tienen mejores posibilidades de poder pagar por estos servicios a través de las mordidas contra las personas que no lo recibieron que no pueden pagarlo para recibirlos. Ahora, en términos de la inversión, necesitamos como cambiar de encuesta, si me lo permiten. Hace un año, la Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción, la organización en la que yo trabajo, levantamos una encuesta entre empresas que pertenecen a Coparmex, que son de todos los tamaños, y son una buena representatividad del sector privado en el país. Y lo que encontramos es que para San Luis Potosí, más o menos 5 de cada 10 empresas dijeron haber sido víctimas de corrupción en el último año. Es decir, tuvieron que pagar una mordida de algún tipo para mantenerse haciendo negocios en la entidad. Y justo los gobiernos estatales son los que más trámites hacen, en los que acabas pagando un tipo de mordida. Entonces, eso sí puede tener un impacto negativo en las perspectivas de inversión para la entidad, aunque es importante decirlo, San Luis Potosí se coloca en la media nacional, que es la de 5 de cada 10 empresas. Hay entidades en las que ese porcentaje sube hasta el 60%, como en Baja California, Sinaloa, Puebla o Quintana Roo, donde son un poco más altos estos porcentajes y que muestran esta preocupación sobre la dificultad que pueden tener las empresas, por un lado para abrir y por el otro para seguir haciendo negocios. Entonces, no estamos tan mal, o sea, no estamos en el top 10 del ranking de donde se tiene que poner la del Puebla para poder instalarse una empresa, ¿no? No, pero es importante decir que, o sea, está muy baja la vara, ¿no? Y entonces estamos un poco ante la situación del mal de muchos. Pues mi querido Ricardo Alvarado Andalón, investigador de México Unido contra la Corrupción y la Impunidad, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y sobre todo, esta es tu casa y te vamos a estar molestando de manera muy recurrente para que nos des ese termómetro, esa radiografía del tema de la corrupción, porque a final de cuentas, como decían en la época de López Portillo, en lugar de la solución somos todos, la corrupción somos todos, ¿no? Sí,
Si me permite más, Sí. primero, gracias por el espacio y nosotros estamos felices de la oportunidad de poder hablar no solo de la situación del país, sino de las investigaciones que hacemos. Y justo creemos que si bien la solución sí pasa por todos, es importante decir que hay mayores responsabilidades, ¿no? Y ahí creo que las grandes, los grandes políticos y las grandes empresas tienen una mayor decisión, una mayor responsabilidad que nosotros en poder combatir estas cosas, y hacia allá creo que tenemos que apuntar nuestros esfuerzos. Pues mi querido Ricardo, te mando un abrazo y vamos a estar en comunicación. Gracias, un abrazo de vuelta y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, es Ricardo Alvarado Andalón de México Unido contra la Corrupción y la Impunidad. Vamos a una pausa comercial, vamos a regresar con Mike Vigil. Muchas gracias, mi querido Ricardo, te agradezco mucho.